2, 1, grabando. Radio Chasqui. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de... Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular.
soy la que va serpenteando por los cerros, mirando la vida crecer. Ojos de agua que ven nacer y morir el tiempo, voy curando las heridas del ser. Chicoteando la quebrada voy llegando, en la sonrisa del pueblo dormiré. Verde si te brotaré y en los ojos de las niñas viviré. No me mates ni envenenes, no me hagas parte de ese sufrir. Vos sos la muerte, yo soy la vida, vos sos el litio, yo de la pacha soy el sentir. No me mates ni envenenes. Ahí en Punchay, Turaykunas, Guarmicunas, comenzamos una nueva edición de New Canchic, Cancunapac, de nosotros para ustedes acá por Radio Chasqui 88.7 FM en este día 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y justo en este día tan especial para todos los hermanos y hermanas de las distintas comunidades, para todos los pueblos indígenas de Latinoamérica, es que traemos más novedades acerca de lo que viene realizando esta lucha que se hace en distintas partes del país. En Buenos Aires está, digamos, la parte más fuerte, por así decirlo, del tercer balón de la paz, realizando sus permanencias frente a tribunales que paradójicamente no tienen jueces. Es raro, ¿no?, que los jueces no estén en los tribunales, pero bueno, entre otras cosas, algo que ya en estas últimas 24 horas se ha ido, digamos, agravando, por así decirlo, en cuanto a la situación, es este maltrato y esta discriminación que vienen sufriendo los hermanos justamente en las puertas de tribunales. En este caso, en el día de ayer, se ha acentuado también un conflicto a partir de que varios hermanos se encadenaron justamente ahí en las puertas de tribunales, y que estuvimos viendo que a determinada hora de la noche, luego de varias horas sin ingerir ni alimento ni bebida alguna, cuando quisieron digamos atenderlos, es decir, revisar su estado de salud para que no estén o no se descompensen, no se les permitió a la gente de salud que pueda ingresar o que pueda justamente ver cómo están los hermanos. Algo bastante bravo de lo que ya vamos a ir desarrollando, como también esto que no tienen jueces. Justo el premio Nobel Pérez Esquivel estuvo ayer en la permanencia, entró a tribunales como para poder interceder y poder hablar con los jueces acerca de este pedido, que en tribunales tiene que ver más específicamente con la revocatoria de la reforma constitucional, o mejor dicho, que se decrete o que se vote a su nulidad, la nulidad de la constitución, de la reforma a la constitución jujeña. Y según lo que le dijeron a Pérez Esquivel, o según las noticias que sacó Pérez Esquivel, o que contó Pérez Esquivel cuando salió, es que no había jueces. Que en la Corte Suprema de Justicia no hay jueces. Es tremendo. Mientras, bueno, hay motores acá en la radio que nos están haciendo por ahí interrumpir un poco nuestro trabajo. Otra noticia que también nos hemos enterado en los últimos días, las últimas horas,
que hay una expropiación. Nuevamente el gobernador, en este caso, decretó la expropiación del INTA. Los terrenos que se le adjudicaron al INTA en Jujuy han sido, o quieren, o bueno, sí, digamos que la intención es expropiarlos, y donde por un lado se dice o se le echa la culpa, como siempre sucede, o como muchas veces la clase política echa culpas a otras personas, supuestamente que por las protestas de originarios necesitan terrenos para para trabajo. Y la cuestión es que, según lo que dicen las malas lenguas, hay algunas denuncias que dicen que estos terrenos que expropia el gobernador al INTA serán destinados o vendidos para la construcción de un hotel. Muchas veces pasa esto, ¿no? Esto que sucedió o viene sucediendo en distintas comunidades, que sectores campesinos también, digamos, en los diques específicamente, con donde se han realizado también desalojos a huertas comunitarias, en donde también los hermanos denunciaban que todo tiene que ver con emprendimientos inmobiliarios. Y por un lado están los desalojos, por el otro más deforestación, y por el otro muchas otras cosas de las que en varios medios no se hablan. Tenemos también noticias desde Purmamarca, una minga realizada con hermanas, y de donde también tenemos bastantes situaciones que atender. La gente de Sevens nuevamente realizando comunicados y, digamos, de alguna forma, como podemos decirlo, se hacen recapitulaciones de la lucha. Una lucha que ya tiene más de 2 meses. Si nos remontamos justamente a principios de junio, cuando fueron los docentes quienes estuvieron encabezando esta lucha con estos paros que han durado prácticamente 1 mes, y donde muchos docentes también hablaban que hace más de 8 años que no habían salido a la calle de esta manera, y que también tuvieron demasiado abandono quizás en ese sentido por estos 8 años, y que ahora lo estaban haciendo con muchísima fuerza. Ya son 2 meses de lucha, 2 meses en donde distintos sectores se agruparon también, 2 meses en donde los pueblos originarios también salieron en contra específica y particularmente de muchos maltratos que vienen viviendo cada uno de esos sectores, pero donde hay algo en común, que es la no reforma de la Constitución provincial. Soplo de viento en las alturas,
como te decíamos entonces, cada 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una ocasión para reflexionar sobre la relevancia histórica y cultural de los pueblos indígenas y sus contribuciones para el fortalecimiento del progreso de la integración justamente acá en Latinoamérica. Es todo un acontecimiento y tiene que ver justamente con que hayan situaciones, pensamientos de fondo, ¿no? Una fecha para reflexionar también acerca de la particular situación que atraviesan los pueblos indígenas y la necesidad de que se adopten medidas para la protección y promoción de sus derechos. Y como mínimo en este contexto que estamos viviendo, las medidas para la protección son más que necesarias, y tomando en cuenta que es el mismo Estado el que termina siendo el atacante de estos derechos hoy en día, al menos en esta parte del país. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas fue establecido en 1994 por la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, para celebrarse anualmente el 9 de agosto. Esta fecha conmemora la primera realización de la reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la ONU. Esta reunión tuvo lugar en 1982. Los pueblos indígenas se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables del mundo, y la pandemia del COVID-19 los afectó de manera desproporcionada, situándolos en un contexto de particular exclusión y marginalidad. Algo que realmente cabe de destacar, ¿no? La importancia que tienen justamente para la preservación de los recursos nacionales, los pueblos indígenas, los recursos ambientales, los recursos naturales, y por el otro también que son en muchos casos, en muchos ámbitos, las poblaciones más con más necesidades y más pobres, donde podemos encontrar que las comunidades muchas veces tienen o viven en una situación de marginalidad. En este Día Internacional de los Pueblos Indígenas tiene la víspera del inicio, desde el año 2021 en realidad, fue que comenzó el Decenio de las Lenguas Indígenas, que en realidad, bueno, 22-32, desde el año pasado, perdón, una iniciativa que encontró impulso gracias a la celebración en 2019 del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Así es que, bueno, hay una declaración de los presidentes de los estados partes del Mercosur y Bolivia en 2019, donde se reitera el compromiso de los estados de la región con la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, y con el mecanismo de la RAPIM se reconoce que las lenguas indígenas, como expresión cultural, son un componente esencial para el acceso a la educación e información, el empleo y el desarrollo sostenible de nuestros pueblos. Bien, te contamos que hay una conferencia de prensa que se está realizando justamente, según lo que vemos ahí en el predio, en las instalaciones
del CEDEMS. Vemos a varios que de los, podemos decir, luchadores sociales que fueron detenidos en medio de las represiones, y vamos a escuchar ahí, justamente están haciendo preguntas, vamos a escuchar un poquito de esta conferencia de prensa contra el Código Contravencional en Jujuy. Soy comunicadora social, me recibí en Tilcara con un proyecto del gobierno y estoy ejerciendo mi profesión. Cuando llega la policía a mi casa, mi hijita me pide, por favor, mamá, no salgas porque te van a detener. Encerrate en el baño, porque ella sabe que en el baño está la cerradura más fuerte. Fue ella quien firmó a los policías, mientras no me dejaba salir. Y mi marido recibe la orden y se la tiran en el pie. Yo me recibí en Tilcara en el 2014. Este mismo gobierno fue quien aprobó la carrera de comunicación social en La Quebrada, cuando se hizo un sondeo porque necesitaban comunicadores sociales. Yo ya como una persona grande me anoto, me recibo y me presento en el corte de Pumamarca el día 17, que es el día que se me acusa por estar haciendo la cobertura. Como vivo en Maimará, tuve la oportunidad de acercarme, de estar más cerca, hice cobertura. Las primeras imágenes que salen de la represión, de las 7 de la mañana, la mayoría son mías. Y por eso se me dice que yo estoy obstaculizando la ruta, que es paradójico, porque me dice que yo obstaculizo la ruta y evito la comunicación, ¿sí? No permito el paso de las ambulancias y demás. La verdad que yo no sé dónde tienen esas pruebas, porque yo estuve solamente registrando imágenes de lo que ellos tienen miedo que nosotros hagamos, los comunicadores sociales. Una libertad de prensa. Sí. Somos un conjunto de organizaciones sin marca, una cosita muy cortita. Los ostentosos operativos policiales que son para la entrega de la citación. Van 2 o 3 patrulleros a entregar una citación de contravención. Eso ha generado mucha intimidación en vecinos, en familia. Yo tengo 3 contravenciones, 2 contravenciones por el mismo día, el 20 de junio. Una contravención tiene mi hijo, que tiene 21 años. Y todas esas contravenciones han sido entregadas con ostentosos operativos policiales. Marcar eso a todo lo que agregaron los compañeros. Solamente eso. Muchas gracias. Yo creo que lo que deja claro es que el único lugar seguro hoy en Jujuy está en la lucha, en el pueblo, en todas las manifestaciones que hagamos, porque lamentablemente, y esto lo digo también como integrante de la multisectorial de mujeres, que también la Olguita lo es, que acaba de hablar, nosotras que solemos acudir a veces por situaciones de violencia al Estado, a las fuerzas de seguridad para garantizar. Hoy la verdad es que eso ya no existe. No existe que en el Estado estén las garantías de nuestra seguridad, de nuestra integridad. Lo cierto es que están en el pueblo enfrentando esta política estatal que lo único que quiere es oprimirnos y que no hagamos más nada. Pero bueno, como siempre, sabemos que en este tiempo a Morales le viene saliendo todo mal. Y bueno, cerremos con la consigna que nos aglutina, compañeros y compañeras. Sí. ¡Arriba los derechos! ¡Abajo la reforma! 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 ¡Arriba los derechos! Estamos escuchando la conferencia de prensa de la presentación oficial en contra del Código Contravencional en la provincia de Jujuy. Mientras tanto, bueno, vamos a ver. Disculpen, compañeros. Vamos saliendo. Vamos a ver si podemos hablar con alguien. Bueno, ahí estuvimos viendo cómo, vamos a esperar justamente ahí si nuestro compañero tiene, ahí se perdió un poco la señal, pero vamos a esperar un ratito a ver si puede hablar con algunos de los participantes de esta conferencia de prensa. Vimos a las abogadas, tanto a Mariana Vargas,
también justamente a Lorena Mamaní, quienes estuvieron representando a los detenidos tanto de acá San Salvador de Jujuy, como también a quienes se llevaron del corte de ruta de Purmamarca, a detenidos de Humahuaca, a los detenidos que fueron justamente tanto después o mejor dicho, en las manifestaciones del día 20 de junio, ¿viste? Pasó no muchísimo tiempo, pero está transcurriendo mucho tiempo de lucha y todavía hace falta que hayan, digamos, soluciones y que hayan avances más significativos en todos estos pedidos. Y también recordamos que fue hace un par de semanas que entre gallos y medianoche, como quien dice, empezaron a realizar una cantidad de allanamientos y detenciones, también de enviarles notificaciones a determinados luchadores para que se presenten y que en todo caso a quienes estuvieron siendo parte de determinadas luchas, en muchos casos están con estos códigos contravencionales y tienen que pagar cifras millonarias, y en otros casos han terminado siendo detenidos durante varios días. Y bueno, algo que denunciaran era la violencia con la que justamente realizaron estas detenciones, allanamientos en los que hay hermanos de las comunidades que tuvieron que salir prácticamente porque lo fueron a buscar a la madrugada, tuvieron que salir con la ropa de dormir, desabrigados en medio del frío, y que también los llevaron de una manera muy violenta y digamos a la vez siendo obligados, ¿no? Con esta situación en la que uno pregunta hasta dónde está la necesidad o con qué necesidad se trata hacia las personas, ¿no? Realmente como si fueran criminales, y esta criminalización es algo que tiene que ver en contra de los distintos sectores que están en contra del código contravencional. Ya en un ratito vamos a ver si están. Ustedes también pueden encontrar el video ahí en Prensa Originaria Yancac Maki desde el principio de esta conferencia de prensa, como así también pueden estar viendo distintos videos en Radio Chasqui, ¿no? Bueno, hay una campaña que lógicamente tiene que ver acerca de visibilizar y tiene que ver para difundir la lucha de exigencias del tercer Malón de la Paz. Así que lo que se está pidiendo es que quienes quieran participar de esta campaña se saquen una foto o un video replicando las demandas. ¿Qué son las demandas? Exigir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se expida respecto de la inconstitucionalidad de la reforma. Otra demanda es solicitar al Congreso de la Nación la intervención de la provincia de Jujuy. La otra demanda es que el Congreso realice y se sancione la ley de propiedad comunitaria. Y la otra demanda es cese a la persecución, represión, detención y armado de causas contravencionales por manifestarse en contra de la reforma. 1.875 kilómetros recorrió el tercer Malón de la Paz hasta el centro político de Argentina para exigir que se resuelvan sus demandas. Así que bueno, ahí están los hashtags Corte Suprema Inconstitucionalidad de la Reforma, todo junto. Otro numeral, Intervención Provincia de Jujuy. Otra numeral, Ley de Propiedad Comunitaria. Otra numeral, Basta de persecución por luchar contra la reforma. Fuente, Minca Comunicaciones. Ver todo lo que necesitamos justamente para poder mostrar acerca de esta situación que se está viviendo ya desde hace mucho tiempo. Así que ahí tenemos. Quienes quieran participar de esta campaña para difundir la lucha y las exigencias del tercer Malón de la Paz y de alguna forma también pelear contra el cerco mediático.
Ahora, bueno, tenemos ahí palabras del hermano Armando Quispe, quien en medio de la jornada cultural de anoche hizo declaraciones acerca de estos maltratos que vienen sufriendo los hermanos, de las situaciones de discriminación y a la vez también dejando en claro algo que para algunas personas capaz que no haya estado tan claro, ¿no? Pero hay muchos que ya lo tenían, digamos, desde el primer momento, de que en realidad no están los hermanos en unas vacaciones, no están haciendo esto por gusto, sino que tiene que ver con un sufrimiento también, tiene que ver con el aguantarse en la intemperie, las inclemencias del tiempo, en una época del año que es bastante compleja y difícil para poder vivirlas. Y una de las frases más fuertes de Armando Quispe en esto que dijo es: el malón es reflejo del dolor de la injusticia que hoy tiene el pueblo de Jujuy. Vamos a escuchar sus palabras y volvemos en instantes. Arrancó el tercer malón el 14 de junio desde Aurapampa a San Salvador de Jujuy. Que si bien para muchos parece una cuestión histórica, heroica, pero tenemos que decir que el malón es el reflejo del dolor, de la injusticia que hoy tiene el pueblo de Jujuy y que hoy se profundiza aún más con nuestros hermanos encadenados acá en este edificio donde hay una corte que tendría que velar por los derechos del pueblo argentino y no lo hace. Entonces, al igual que en la provincia de Jujuy, parece que en la República Argentina los cargos, los mandatos, los manejan los de afuera, los manejan las multinacionales, porque si no, acá debería impartirse justicia en defensa de los derechos de todos los ciudadanos de Argentina y hacer respetar las leyes nacionales, los convenios internacionales, la Constitución Nacional. Y hoy eso acá no está pasando. Tenemos a nuestros hermanos encadenados desde las primeras horas de este día y que van a permanecer en esta decisión hasta que la Corte se digne, valga la reiteración, se digne al menos un poquito de recibir al tercer malón de la paz y escuchar de primera mano cuáles son los derechos que se han violado en la provincia de Jujuy. Entonces, hermanos y hermanas, nuevamente reflejar este mensaje que para nosotros no es nada agradable estar acá en Buenos Aires. No es nada agradable tener a nuestros hermanos en la permanencia, tanto aquí como en las diferentes rutas en la provincia de Jujuy. Hoy Jujuy tiene una crisis enorme y el responsable se llama Gerardo Morales. El gran responsable de todo lo que ha pasado en esta historia desde hace 8 años. Hoy en Jujuy no existe la división de poderes. En Jujuy se apagan las luces y cae la policía con las contravencionales día a día y noche tras noche. En Jujuy, Gerardo Morales manda a la policía a perseguir a los hermanos referentes de los pueblos indígenas y de todas las organizaciones del pueblo de Jujuy. Esto lo tenemos que denunciar y que Argentina sepa a qué se atiene el próximo 13 de agosto. Que sepa todo el pueblo argentino que acá hay fórmulas
que son vendepatrias claramente, porque lo que está pasando en Jujuy le puede pasar a la Argentina. Entonces, Argentina simplemente tiene que saber escuchar a los pueblos indígenas al tercer malón de lo que puede venir a futuro. Por eso estamos aquí y como dijeron nuestros hermanos, nos vamos a quedar hasta que las respuestas realmente sean las que pedimos, no solamente en defensa de los pueblos indígenas, sino también en defensa del pueblo de Jujuy, en defensa del pueblo argentino. Jayaya al tercer malón, Jayaya Jujuy, Jayaya Argentina, carajo. Ahora sí, ahí están las palabras de Armando Quispe, hablando acerca justamente de este tercer malón, de La Paz y, digamos, su presencia ahí en Buenos Aires. Tenemos audios y también un poquito de lo que son las imágenes de justamente los hermanos de las comunidades indígenas que están encadenados en huelga de hambre y a la vez sufriendo esta situación de que no dejaban que vayan a verlos, que entre la gente, los hermanos de salud, ahí a ver si se encontraban en qué estado se encontraban, ¿no? Ahí el cuidador, bueno, el guardia, decía cosas como, pero sí están bien, pero no habían comido nada, ni habían tomado ninguna bebida durante todo el día, así que nueva suerte de abandono, y no sé si también tiene que ver con la discriminación, ¿no? De que no dejen entrar para que los vean. Escuchemos un poquito y veamos un poco. Matando a nuestros hermanos. Eso, aguanten, hermanos. Nosotros estamos bien, Jujuy. ¡Jayaya! ¡Fuerza, compa! ¡Resistimos! ¡Jujuy! ¡Fuerza! ¡Jayaya! Jamás vamos a rendir, porque defendemos algo que es justo. Que nos corresponde en esta tierra es de nosotros, no del gobierno, no de Gerardo Morales. Así que hermanos, con mucha fuerza ahí en los campos, todos, la Quiaca, en Cumabaca, y todos los compañeros que están en la ruta nacional. Los felicito, hermanos, están ahí, ven poniendo el pecho por nuestros derechos, así como nosotros estamos haciendo acá. Siempre estamos juntos, unidos, jamás vamos a ser vencidos. Estamos luchando por la provincia de Jujuy. Por toda la provincia estamos aquí, por todos, no por uno, por todos, porque la provincia de Jujuy es nuestra. ¡Viva! ¡Que viva! Bueno, ahí teníamos a los hermanos que están encadenados ahí en las escalinatas de la puerta de entrada y de tribunales. Y ahí tenemos justamente el videíto del audio con el guardia que no dejaba que nadie entre a poder atenderlos, ¿no? Vamos a también compartirlo. Y realmente, como decíamos ayer, hay situaciones que a veces no nos da el tiempo como para poder desarrollar todo, ¿no? Aún nos queda, y dentro de un ratito vamos a contarte de esta expropiación que está realizando, que se realiza por parte del gobierno provincial al INTA, algo con lo que nos amanecimos el día de hoy. Bueno, escuchamos algo, nos quedamos todavía en Buenos Aires un poquito, acerca de cómo eran tratados los hermanos ahí en Buenos Aires y cómo no los dejaban entrar a hermanos de salud para que los vean y los atiendan. El fundamento de porque ellos en un momento se dijeron de que estaban sanados por el mundo. Si ellos lo requieren, nosotros los llamamos, lo citamos y vienen y lo atienden. Pero no hace falta eso, ya tienen 8 horas de no ingestar nada, no tienen ingesta de agua. Tienen agua, sí. Pero vinieron acá y se les dio. Pero tampoco están ingiriendo nada, solamente es controlarlo. Si no quieren ingerir es porque ellos no quieren, porque tienen acceso al agua. Y bueno, lo ideal es controlar, no, pero lo ideal es controlarlo. Si ellos lo deben decir, pero que se sienten mal, vamos a ambulancia. ¿Sí?
Bueno. Permitiendo el ingreso del personal de salud, enfermeros del Comando de la Paz y un médico para constatar la salud de los tres maloneros que están hace más de 8 horas encadenados para exigir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reciba la delegación del tercer mando de la Paz y declarar la inconstitucionalidad de la reforma. Ahí lo teníamos. Bueno, más de 8 horas que llevaban sin tomar ni siquiera agua y no dejaron que entren a controlar el estado de salud de los hermanos. Realmente hay cosas que nos siguen sorprendiendo en este mundo a partir de situaciones de abandono, ¿no? Por sobre todo. Así que lamentamos mucho esto. Vamos a dejarte con algo del festival que se hizo en el día de anoche, justamente por el acompañamiento, también por los derechos de quienes están ahí en este tercer malón de la paz y que son parte de un pedido que es de todos en realidad. Ahí escuchamos un poquito. Bruno Arias en vivo. Bruno Arias, que estuvo en más de una ocasión justamente apoyando a los pueblos originarios y en este caso al tercer malón de la paz. Hoy dispuesto a pensar en mi pago, orgulloso de ser jujeño. Hoy dispuesto a llorar por mi tierra, Pachamama, solar quebradeño. Hoy dispuesto a pensar en mi guagua, en mis teques, mi chola, mi perro. Hoy me he puesto a cantar con mi caja, tal vez lejos, muy lejos del cerro. Hoy he visto a la puna en un sueño, verdito gran marrón colorado, y sentado a la mi apacheta, bien juntito a mi quena lloraba. Y te he visto un mahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, pircas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy, necesito de mi alma. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuycito de mi alma.
fuerza a todos los hermanos de Jujuy que están en los cortes, sobre todo al que resiste más, que es Purmamarca, en el sentido que fue reprimido, a la gente de Humahuaca, de La Quiaca, a toda la gente de Perico también le mandamos un beso, a toda la gente que está en Jujuy. Sí, un abrazo y mucha resistencia. ¡Fuerza, hermanos! Hoy mis ojos también se mojaron cuando chachas y bombos sonaban y el erquencho en mis manos temblaba y tus valles verdosos miraban. Hoy puesto a pensar en el Carmen, Ramalpuna, Quebradas y Valles, Abra, Pampa, Humahuaca, La Quiaca, Jujuycito de mi alma encantada. Hoy he visto a la Puna en un sueño, verditos gran marrón colorada, y sentado a la uña pacheta, bien juntito a mi quena lloraba. Y te he visto Humahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy, Jujuycito de mi alma. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy. De mi un símbolo escuchar a Bruno Arias en este caso, bueno, cantarle a Jujuy, ¿no? Vamos a dejar un poquito también de cortina de esta presentación mientras te contamos esto que te decíamos de un principio. Morales, bueno, en este caso el gobierno nuevamente con estas sorpresivas medidas que muchos dirían parecen seguir echándole más nafta al fuego. Ahora el gobierno expropia y expulsa al INTA de sus instalaciones. ¿Qué pasó? Bueno, ahí te contamos. Esto que te decíamos, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, amenazó con iniciar acciones legales si los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, del INTA, no abandonan el predio en Posta de Hornillos. Así es que el Ejecutivo, mediante la Fiscalía de Estado, envió una carta documento al organismo para expropiar las instalaciones. Cabe remarcar que la medida incumple con lo ocurrido en diciembre de 2006, cuando se firmó un acuerdo para ceder los terrenos por un lapso de 30 años. Bueno, de 2016 hasta que se cumpla, digamos, ese plazo, ya sería 2036, ¿no? Casi faltan poco más de 10 años, 13 años para que se cumpla, pero más allá de esto, que podría, digamos, ser una cesión por más tiempo, incluso permanente, ahora es el gobierno de Jujuy que busca la expropiación de estas tierras en Posta de Hornillos. Desde el gobierno Morales aseguraron que la provincia lo necesita de modo imperativo. ¿Y por qué? Por las circunstancias urgentes e imprevistas, públicas y notorias.
graves acontecimientos, y acá llega lo que te decíamos, echarle la culpa a las protestas, por las protestas sorpresivas de comunidades indígenas en las localidades del interior: Pumamarca, Maimará, Tilcara, Humahuaca, Abrapampa y La Quiaca. ¿Y por qué? Porque por estas sorpresivas protestas supuestamente es la actividad hotelera, ¿no?, que sería la que está sufriendo más a partir de las protestas, a pesar de que sí, no, digamos, no podemos decir que la actividad turística haya sido la misma, pero vinieron turistas, no fueron maltratados, sino por el contrario, los hermanos de los cortes de ruta buscaban informar y también contarles de la situación de la mejor manera. Según palabras oficiales, lo que se pretende es instalar una sede administrativa, operacional y funcional. ¿Una sede operacional y funcional de qué? ¿De qué sería? Bueno, esas son las palabras, lo que se pretende instalar, una sede administrativa, operacional y funcional. Y sin embargo, extraoficialmente se habla de la venta de los terrenos para la construcción de un hotel. Pase nomás, diría, ¿no? Alguien. Ahí escuchamos a nuestro hermano, a nuestro compañero que estaba transmitiendo ayer el vivo justamente en Prensa Originaria, el vivo de Bruno Arias y de lo que ha ocurrido en medio de este tercer Malón de la Paz. Así que bueno, saludamos a quienes están también escuchando acá en Ñucanchi, Cancunápac. Tenemos varios mensajes: Jackson Montana, Leo Flores, Inés Guari, gente que le manda fuerza a Jujuy. Por ahí preguntan, ¿dónde está el presidente que no le da una solución al pueblo? Bien, ya estamos prácticamente despidiéndonos, pero vamos a escuchar un poquito acerca de esta audiencia plurinacional de mujeres en defensa del agua y de los pueblos originarios que se realizó en el día de ayer en Purmamarca, donde participaron hermanas del Tercer Malón de la Paz y compañeras de diferentes sectores. La minga de la palabra. Te dejamos con algunos testimonios de qué ha sido esta minga de la palabra y qué importancia tiene también, ¿no? Mari Pulamien, Inche Elisa Lonconantileopinen, Guaymaputuwen, Chile Mapu. Soy Elisa, mapuche de Guaymapu, y me encuentro aquí en actividad de solidaridad con los pueblos, con las y los hermanos que están defendiendo su territorio y al mismo tiempo que están luchando para que la reforma constitucional se anule, por cuanto ha afectado sus derechos territoriales, sus derechos políticos. No les consultó y los pueblos están en una lucha justa y es lo que debe ocurrir. Bueno, estamos en el siglo XXI, las mujeres y los hombres de los pueblos originarios no somos los mismos del siglo XX. Yo creo que en esta época que nos toca vivir, siento que en todas partes existen voces de hombres y mujeres originarios, siempre existieron, pero hoy día nosotros también podemos ponernos en igualdad de condición frente al otro. Antes no existía esa igualdad de condición. Y cuando hablo de igualdad de condiciones me refiero a los derechos políticos. Cuando nosotros exigimos derechos, cuando nosotros queremos decidir sobre lo nuestro, estamos ejerciendo un derecho político que hoy en el siglo XXI se reconoce y que antes no estaba reconocido. Entonces,
Eso es lo que nos hace las luchas más o menos similares, la emergencia que tiene la voz de los pueblos indígenas, hombres y mujeres. Pero también, por otro lado, vivimos en un momento de crisis climática profunda, y dentro de esta crisis quienes tienen mucho que aportar a la solución de esto somos las naciones originarias. Porque las naciones originarias siempre, culturalmente, filosóficamente, aprendimos a cuidarnos entre nosotros y a cuidar la madre tierra, práctica que la sociedad occidental, eurocéntrica, europeocéntrica no lograron hacer. Entonces, y el calentamiento global es producto de esa visión sesgada que se ha tenido de la naturaleza como un espacio de recursos de extracción, y han cansado a la madre tierra sacándole toda su riqueza, y a partir de eso, bueno, se genera la crisis ecológica que existe. Sí, el mensaje a los jóvenes es que ellos son el futuro, pero también son el presente. Y cuando yo digo que los jóvenes también son el presente, es que ellos también tienen que asumir sus responsabilidades. Nosotros, los pueblos, necesitamos jóvenes preparados, necesitamos jóvenes que estudien, necesitamos jóvenes que sepan de su cultura, de su lengua, de su música, de sus recetas de cocina, de su medicina. Necesitamos jóvenes que recuperen aquello que Occidente nos llevó a perder. Entonces, esos jóvenes son nuestros presentes. Esos jóvenes también van a ser el futuro, pero el presente es lo que a ellos les prepara. Bienvenido a las y los jóvenes a toda esta lucha de recuperación, de valoración, de empoderamiento del pensamiento, de la filosofía de nuestros pueblos. Bien. Ahí tuvimos entonces las palabras de las hermanas que también participaron de esta minga en justamente Purmamarca, en medio de estas actividades que también están relacionadas mucho por justamente este tercer Malón de la Paz. Saludos nuevamente a los hermanos que están acá en la radio. Ahí tenemos a Ángel Burgos que nos dice: los estudiantes de la Escuela Agrotécnica de Hornillos se verán perjudicados porque no podrán hacer capacitaciones que son las que brindaba el INTA justamente. Así que vemos cuáles son, digamos, las distintas áreas, los distintos sectores que se van o se ven bastante perjudicados por diferentes medidas que toma el gobierno en este caso. Nosotros ya nos estamos despidiendo. Nuevamente el tiempo se nos ha ido de las manos y digamos que el material que tenemos para compartir sigue siendo muy generoso, por decirlo de alguna forma. Sigue siendo muchísimas cosas que se van a la vez realizando en cuanto a actividades, en cuanto también a las distintas situaciones y cómo van avanzando o cómo de alguna forma parecería que se van estancando en algunos casos, ¿no? Ya que todavía no hay respuestas ni soluciones a los pedidos que se vienen efectuando por parte de los hermanos del Tercer Malón de la Paz en este caso. Igualmente nosotros vamos a estar pendientes tanto por la página de Prensa Originaria San Cacmaqui como de Radio Chasqui para poder informar todo lo que sigue sucediendo en las distintas partes, ¿no? En los distintos sectores que están de alguna forma reclamando para satisfacer necesidades. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros nos estaremos reencontrando nuevamente en el día de mañana con más New Canchic Cancunapac de nosotros para ustedes
Esperamos haber sido de utilidad con esta información y será nuevamente hasta encontrarnos. Un abrazo muy grande, Tinkuna Kama. Gracias por estar nuevamente. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de... Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india.